Bien, pues como parte inicial de la presentación hay que tener en cuenta que pues, estamos completamente rodeados de una cantidad de elementos. Recuerden que la misma tabla periódica se divide de acuerdo a ciertas características, como por ejemplo el orden, periodos, configuración, masa atómica, o sea, está clasificada principalmente por el número atómico, pero dentro de cada grupo de colores comparte ciertas características. Entonces, bueno, la materia, que pues es lo que todo nos rodea, está compuesto por sustancias y mezclas. Una sustancia es materia que tiene una composición específica y propiedades específicas. Cada elemento de la tabla periódica, pues es una sustancia pura, ¿no? Así se le conoce en una gran clasificación de las sustancias en químicas. En química es sustancias puras y sustancias impuras. Puras cuando pues es el mismo elemento, ¿no? El término sustancia es bastante común y tiende a ser utilizado con diferentes significados, ¿no? En nuestro lenguaje diario. Sin embargo, pues en el mundo de la ciencia, la sustancia es simplemente una forma pura de la materia. En otras palabras, es es materia que contiene solo un tipo de átomos o moléculas, es decir, no se puede combinar con otras. Por el contrario, una mezcla contiene una combinación de diferentes átomos y moléculas y por lo tanto se dice que es impura. Entonces, de manera general, un diagrama general de esta clasificación es que la materia se puede clasificar en dos, en sustancias y mezclas, o más bien sustancias puras o impuras. Y las sustancias pueden ser elementos y compuestos. En ambos casos, los átomos y las moléculas que se están formando son iguales, ¿no? Pertenecen a la misma clase. Y bueno, y en el caso de las mezclas ya no. En las mezclas, pues son totalmente es una diferencia, ¿no? Que se puede notar y pueden ser de dos tipos, pueden ser homogéneas y heterogéneas. Y como su nombre lo dice, homogéneas, pues que no se pueda alcanzar a diferenciar, ¿no? A simple vista, pero quiere decir que hay más de una sustancia en ese recipiente y heterogénea que pues es totalmente visible, se alcanza a ver la capacidad de la mezcla, ¿no? Donde ustedes pueden observar que ahí se está haciendo una mezcla. Yo ahorita les voy a poner un ejemplo y es esto, ¿no? Un clásico ejemplo de las mezclas heterogéneas pues es el aceite y el agua. Muchos de ustedes piensan que totalmente el aceite y el agua pues son enemigos. Pero si nosotros tuviéramos un microscopio muy pequeñito de electrónico, pudiéramos dar zoom a lo que está pasando justamente en esta línea, nosotros pudiéramos observar que efectivamente entre el agua y el aceite existen unos muy, muy, muy pocos cantidades de enlaces que se están uniendo con el agua. Sí, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de los lípidos. ¿Por qué? Porque los lípidos no tienen hay una parte que tienen los lípidos que no pueden unirse con las moléculas de agua porque se agotan todos los enlaces. Pero si lo viéramos a nivel microscópico, sí pudiéramos observar que en una determinada parte de la interfase de aquí de las dos sustancias hay una unión muy pequeña. Pero, sin embargo, los demás, todo lo que sobra, pues son las colas de los lípidos que quedan realmente sobrando y que no pueden unirse con los átomos del agua. Otro claro ejemplo, pues es la mezcla de arena y agua. Ustedes pueden aventar una moneda al vaso o simplemente su ensalada, ¿no? Que comen. Ustedes pueden notar que existen diferencias, ¿no? Hay más de una sustancia en su recipiente. Pero a diferencia de las mezclas homogéneas, nosotros no sabemos a simple vista si realmente existe una solución. Por ejemplo, yo a un vaso de agua le puedo poner cloro, ¿no? O poquita azúcar, y realmente ustedes ni se dan cuenta y van y se toman el vaso con cloro y realmente pues ahí hay problemas, ¿no? Y bueno, son cosas que necesitan comprobarse aquí a nivel de laboratorio, a ciertas pruebas, no a simple vista, siempre va a costar un poco más de trabajo. Los sistemas dispersos pues están constituidos por dos o más sustancias puras unidas físicamente mezcladas y pueden separarse también por métodos físicos. Sus componentes pues conservan sus propiedades. Y en este caso pues son tres
Son tres, ¿no? Sustancias, las soluciones, los coloides y las suspensiones. Las soluciones no se sedimentan, pasan a través de un papel filtro ordinario, pasan a través de una membrana y no dispersan la luz. Los coloides no se sedimentan, pasan a través de papel filtro ordinario, se separan mediante una membrana y dispersan la luz. Las suspensiones se sedimentan en reposo, se pueden separar por filtración, se separan mediante una membrana y pueden dispersar la luz también. Dependiendo del tamaño de las partículas, los sistemas dispersos se clasifican en lo que acabo de explicar en un momento. Ese es son otras características que también contienen. Las soluciones, pues son partículas disueltas. El soluto tiene tamaño molecular o iónico, lo que lo hace prácticamente imposible observarlas a simple vista. Prácticamente lo que estoy hablando de esta clasificación es cómo lo vamos a poder ver a través de, bueno, ahorita vamos a llegar a esa imagen. En el caso de los coloides, las partículas dispersas son de mayor tamaño que las del soluto en una solución y menores que en las suspensiones. Y las suspensiones son dispersiones en las cuales el tamaño de sus partículas es mayor de 100 nanómetros, razón por la cual se sedimentan en reposo. Entonces, prácticamente aquí estamos analizando cuáles son esas características de las partículas que se pueden disolver. Y existen pues dos grandes eh, aspectos que se tomen en cuenta en las mezclas, ¿no? Que es el soluto y el disolvente. Entonces, aquí depende de la cantidad de soluto que se va a meter al disolvente. Algunos ejemplos de sistemas dispersos que podemos encontrar en nuestro entorno, pues están la mantequilla, el agua de mar y lagos, el queso, el aire, la gasolina, productos de limpieza del hogar, medicamentos, incluso hasta los líquidos corporales como son la sangre, los jugos digestivos, la saliva, la orina, etc. Bueno, empezamos con las características de las soluciones. Es que el soluto disuelto tiene tamaño molecular o iónico. Cuando son líquidas, son transparentes y no dispersan la luz. El soluto permanece distribuido uniformemente en la solución y no se sedimenta con el tiempo. Los medios físicos por los cuales se pueden separar sus componentes son generalmente destilación y evaporación. Y bueno, aquí a través de la siguiente imagen podemos encontrar ejemplos, ¿no? De sustancias de mezclas que comparten los tres niveles de sistemas dispersos, ¿no? Un claro ejemplo, por ejemplo, es el aire, que realmente lo podemos encontrar en esas tres versiones, ¿no? Este es un ejemplo de una solución muy clásica que desde la primaria la hemos estado realizando cuando nosotros aventamos sal, que es el soluto, a un solvente, que es el agua, y bueno, llega un momento en que si le aventamos una sal con muy poco soluto, que pues prácticamente sí logra disolverse, ¿no? Pero llega un momento en que la solución se satura y pues vamos a empezar a observar que ya no se puede hacer la mezcla, ¿no? Y se empieza a saturar y vamos a poder encontrar mucha sal al fondo del agua. Entonces, la solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada disolvente y también hace referencia a la masa del soluto que se puede disolver en determinada masa de disolvente en ciertas condiciones de temperatura incluso presión. Y para ello existen un montón de cálculos bueno, fórmulas en las cuales podemos calcular cada una de las partes. ¿De qué va a depender la solubilidad? Sí, de las propiedades del soluto y del solvente, de la temperatura. Normalmente si ustedes calientan la azúcar con agua, pues va a llegar un momento en que sí se va a disolver, pero si lo vuelven a dejar ahí en reposo, pues se va a cristalizar, ¿no? Se va a caramelizar. Pero siempre y cuando esté con calor, todo se vuelve más fácil de disolver. Pero no siempre estas condiciones se cumplen. En el caso de la presión, solo influye cuando uno de los componentes de la solución es gas. Y bueno, eso es el otro clásico ejemplo que han visto ustedes, pues es el tipo de las soluciones, tipo de soluciones que existen y pueden ser saturadas, insaturadas o sobresaturadas. Sobresaturadas es cuando ya nosotros podemos observar el soluto que está saturando, ¿no? La solución. En el caso de la saturada, pues existe un equilibrio y en el caso de la insaturada, pues existe menos soluto, ¿no? Que el disolvente.
Bueno, yo les comentaba que eso se puede calcular. Nosotros podemos calcular a través de ciertas fórmulas, pues ciertas cantidades de lo que nos pidan ciertos problemas. Y esto se hace a través de partes por millón, de porcentaje en masa y la molaridad. Y bueno, existe una diferencia totalmente absoluta entre las unidades físicas y las unidades químicas en los que pueden emplearlo, ¿no? Existen nuevos cálculos como la molaridad, la molalidad, la fracción molar, la normalidad, que normalmente lo hacemos en química y mientras tanto que en física, pues lo haces con porcentaje en masa, porcentaje en volumen, masa-volumen y partes por millón. Existe una rama de la química y de la física que se llama físico-química en la que se combinan estos dos cálculos para poder entender un poco más la complejidad de estas sustancias. Bien, para poder comprender un poco más los sistemas dispersos, hay que entender y comprender cómo podemos obtener sus elementos más simples. Entonces es necesario conocer los métodos de separación que estos emplean. Y prácticamente se basan en diferencias de las propiedades físicas de los componentes de la mezcla, tales como los puntos de ebullición, densidad, presión de vapor, puntos de fusión, solubilidad, etc. Los métodos más conocidos pues son la filtración, ¿no? El típico que pones un papel filtro y avientas la solución y obviamente el soluto se va a quedar atrapado en el papel filtro, ¿no? Puede ser mallas, papel filtro, fibras, etcétera, o material poroso. El otro es la decantación, en el que consiste en separar componentes que contienen diferentes, siempre y cuando que contienen diferencias significativas entre las densidades de las fases. Otro típico ejemplo, pues, es el agua y el aceite, que se efectúa vertiendo la fase superior, que es menos densa, a la inferior, que va a ser más densa, ¿no? Entonces, obviamente, va a pasar, obviamente, el agua y el aceite se va a quedar atrapado, ¿no? Y en absoluto se va a mezclar el aceite con el agua, él se va a quedar. El otro ejemplo clásico es la evaporación. Ustedes dejan un recipiente al calor y pues se van a separar los componentes más volátiles exponiendo una gran superficie de la mezcla. Y bueno, ustedes van a observar que pues eso pues se va a ir, ¿no? Sino esto casi casi es lo que hizo Lavoisier y cuando lanzó su primera ley de química de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, solo que él tapó los recipientes y cuando hacía las reacciones pues él pudo medirlos, ¿no? Pesarlos para comprender que efectivamente al inicio tenía ciertas cantidades y a pesar de que sucedía la reacción se conservaba la cantidad de las sustancias. Otro ejemplo muy importante es la destilación, que se utiliza en las grandes empresas tequileras, tiene mucha importancia industrial, ya que consiste en separar los componentes de las mezclas, pues basándose en las diferencias en los puntos de ebullición de dichos componentes. La condensación, pues ese es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa y pasa directamente a forma líquida. Y claro, se pueden obtener muchos productos alcohólicos, la industria de la cerveza, del alcohol, de los vinos, hacen uso de este método todavía. La otra parte es la cromatografía, que es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, cuyo objetivo es separar los distintos componentes, lo cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia, en el principio de la retención selectiva. Y bueno, pues prácticamente lo que consiste pues es dejar una pequeña sustancia aquí y al momento de que pues, en un papel filtro la mancha va a correr, ¿no? Y vamos a poder analizar diferencias sutiles en el coeficiente de partición de los compuestos. Y esto pues dará como resultado una retención diferencial sobre la fase estacionaria y por lo tanto pues una separación efectiva en función de los tiempos de retención de cada componente de la mezcla. Aquí podemos analizar un componente, aquí podemos entender que hay otro componente y obviamente pues llegará hasta los que más duran, ¿no? En el papel filtro que corre. Esto es muy utilizado también en los laboratorios para el análisis de pesticidas, existen diferentes tipos, existen cromatografía de líquidos y cromatografía de gases, y ambos son muy utilizados para la detección de pesticidas. La centrifugación es otro ejemplo muy claro, que es un método en el que se van a separar los sólidos de líquidos a través de una fuerza giratoria o mecánica, y esa es la fuerza centrífuga, ¿no? Aquí tenemos una sustancia y
bueno, está compuesta, es una mezcla que está compuesta por diferentes componentes. Y bueno, y al momento de que le aplicamos la fuerza giratoria de la centrífuga, pues es evidente que los componentes más densos se van a ir hasta el fondo y mientras los de menos densidad, pues van a irse a la superficie. ¿En dónde podemos encontrar este ejemplo? Pues un clásico ejemplo es la sangre, ¿no? La sangre está compuesta de plasma, eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas y además, bueno, el plasma y los leucocitos. Entonces, al momento, este es un claro ejemplo de centrífuga en el cuando se colocan se tiene que tener el mismo equilibrio entre uno y el otro, si no se descompone la centrífuga o explota su muestra, deben de estar siempre totalmente equilibrados. Si nada más van a poner una acá, del otro lado tienen que poner la otra muestra. Bueno, ese es el principio que utilizan en los laboratorios clínicos al momento de que ustedes van a analizar, les piden los clásicos, la biometría hemática, los clásicos ejemplos de análisis, que siempre va uno a hacerse sus chequeos generales, la biometría hemática, porque pues, realmente no vale la pena, se vuelve muy complicado analizar pues toda la muestra, entonces para ello es necesario yo separarlos. Recientemente con lo de las muestras del COVID, a mucha gente les pidieron su plasma para poder analizar la cantidad de respuesta inmune, ¿no? Que tenían las inmunoglobulinas que habían producido durante la respuesta infecciosa. Entonces, para poder encontrar esas inmunoglobulinas, pues no voy a buscar aquí al fondo, no voy a buscar aquí en medio. Todas las inmunoglobulinas y las vitaminas y toda la riqueza de la sangre, pues se concentra principalmente en el plasma. Entonces, me voy directamente al plasma y es el compuesto que voy a analizar. Por ejemplo, para el caso de que está presentando una anemia ferropénica, pues por ejemplo, no voy a buscar en el plasma, ¿verdad? Tengo que irme a la parte de los eritrocitos y aquí es donde se hace el conteo de los eritrocitos. Y bueno, también por densidad se separa, ¿no? Obviamente en el plasma no va a haber la cantidad de glóbulos rojos, la célula más abundante que tenemos en nuestro cuerpo, pues son los eritrocitos y son los que obviamente se van a apreciar más y que siempre están de color rojo por la presencia de la hemoglobina, que es una proteína que hace el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono, el transporte gaseoso. Entonces, de manera general, existen pues prácticamente cuatro métodos, ¿no? Muy básicos para poder separar mezclas. Estos son otros, perdón, creí que era un resumen, pero no, esos son otros tipos de mezclas. Es que me quedé con la filtración, aquí esto ya lo vimos en la presentación. Pero bueno, también está la tamización, que permite la separación de mezclas con componentes sólidos de diferentes tamaños, ¿verdad? El tamiz, que puede ser esta estructura que está aquí utilizando la chica, pues ya retiene y separa a las de mayor tamaño. Tú puedes elegir, ¿no? El tamaño del papel filtro o de la red que quieres que nada más te capte, ¿no? El tamaño de esas partículas. La otra es la imantación, un clásico ejemplo. Ustedes pueden aventar muchos clavos, ¿no? A la arena y no lo ven, y si ustedes pasan un imán, pues inmediatamente los clavos, todo lo que tenga hierro, pues va a pegarse al imán. Existe, esto normalmente en donde se aplica, normalmente se aplica en los centros de acopio de basura, en los grandes centros de acopio de basura es donde realmente pasan estos grandes imanes o donde se dedican principalmente a producir hierro, a separar el fierro de otras, de la basura, pues nada, sería muy complicado, ¿no? Y además muy peligroso estar separando todo el fierro viejo, porque pues ahí igual nos puede dar una infección con el tétanos. Entonces, principalmente ocupan estas máquinas enormes, enormes, son imanes enormes donde pasan por toda la basura y automáticamente suben a todo lo que es metal. En el caso de la tamización, ¿dónde se utiliza mucho este ejemplo? Pues en el negocio tal vez de las piedras preciosas, ¿no? Ellos, o las pastillas en los que ya existen ya los tamices y obviamente agarran toda la cantidad de producto y lo avientan al tamiz y ya retienen lo que es de ese tamaño y lo demás pues sale, ¿no? La otra parte es la filtración, esto ya lo analizamos, ¿no? Que necesita de una membrana o de un papel filtro para poder hacer la separación. Y la decantación, ¿no? Que pues consiste prácticamente en separar mezclas de líquidos con diferentes densidades. Obviamente al reposar la mezcla, esa se va a depositar al recipiente y bueno, y al final pues podemos vaciar la mezcla que va a ser menos densa.